Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado, hoy en la sección de En Blanco y Negro. En la época del cine, cuando la pantalla aún respiraba en blanco y negro, surgió un grupo de mujeres capaces de hipnotizar al público con una sola mirada. Eran sinónimo de elegancia, de fuerza y de un glamour que trascendía la pantalla. Sus gestos, sus voces y su presencia marcaron un estilo irrepetible que todavía hoy inspira a generaciones. Este es un viaje al corazón del cine clásico donde las divas no solo brillaban, sino que se convirtieron en auténticos iconos eternos. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer la biografía de 5 de esas divas, entre muchas que hay, y que en vídeos posteriores hablaremos de otra serie de ellas. Vamos a verlo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Greta Garbo nació en Estocolmo, Suecia, el 18 de septiembre de 1905 y falleció en Nueva York el 15 de abril de 1990. Es el seudónimo de Greta Luisa Gustafsson, una actriz sueca nacionalizada estadounidense que vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos y adquirió reconocimiento internacional por participar en varias producciones cinematográficas de Hollywood, tanto mudas como sonoras, en los años 1920 y 1930. Después se retiraría de la actuación en 1941. Si bien inició su carrera artística como modelo publicitaria, se consagró principalmente en el cine, donde empezó a actuar en el 1920. Su primer papel protagonista lo obtuvo en la película muda de 1924 Gustav Berling Saga, bajo la dirección de Maurice Stiller. Al año siguiente fue contratada por los estudios Metro-Goldwyn-Mayer, razón por la cual a la brevedad se trasladó a Hollywood. Asentada en Hollywood, filmó 24 películas y se le atribuyó el apelativo de la mujer que no ríe, por sus condiciones actorales para el drama. Entre las producciones mudas donde actuó destacan Torrent, su primer filme estadounidense, Flesh and the Devil, de Clarence Brown, Love, The Divine Woman and A Woman of Affairs. Durante la década de 1930 fue dirigida por cineastas como Clarence Brown, George Fitzmaurice o Edmund Goulding. Nació en Södermalm, barrio humilde de Estocolmo, con el nombre de Greta Louise Gustafsson y se convirtió en el principal mito del séptimo arte. Su precoz retiro con apenas 36 años contribuyó a engrandecer la leyenda de la Garbo. El American Film Institute la considera la quinta estrella femenina más importante de la historia del cine. Fue conocida con los apodos de la Divina y la Mujer que no ríe, debido al rictus serio de su rostro, solo interrumpido en una escena de su memorable filme Ninotchka, donde suelta sorpresivamente una carcajada. Esta excepción hizo correr ríos de tinta en los periódicos con el titular La Garbo ríe. Su vida siempre estuvo rodeada de misterio y de múltiples preguntas que jamás respondió. Se retiró a una edad muy temprana y vivió el resto de su vida casi recluida. Precisamente su enigmático comportamiento y su pertinaz soltería dieron pie a múltiples rumores en los medios acerca de su lesbianismo. Entre esos rumores, al de ser la amante de la actriz mexicana Dolores del Río y de la escritora hispano-estadounidense Mercedes de Acosta, con quien mantuvo 28 años de amistad y abundante correspondencia que quedó como un legado después de la muerte de Mercedes en 1968. También fue sospechosa su distante relación con Marlene Dietrich. Ambas fingieron que no se conocían hasta que las presentó Orson Welles en 1945, pero se ha desvelado que habían trabajado juntas en una película muda, siendo muy jóvenes ambas, y que tuvieron una breve relación amorosa. Según estos rumores, Greta se sintió maltratada y burlada por Marlene, y al hacerse famosas optaron por evitarse y negar todo contacto. Dietrich consideraba a la Garbo como una mujer estrecha de mente, de carácter provinciano, y siempre se refería a ella en términos despectivos. Tantos rumores que sus amigos nunca confirmaron o desmintieron. A la larga solo acrecentaron la leyenda de Greta Garbo, convirtiéndola en una de las más grandes mitos del séptimo arte. En el enfoque, profesional, Greta Garbo inició su carrera como actriz en Suecia en la época del cine mudo
y ahí hizo varias producciones como extra y otras 2 junto al director Moritz Stiller, quien también sería contratado por Hollywood. A la temprana edad de 14 años fallece el padre de Greta, viéndose forzada a abandonar la escuela para trabajar y de este modo ayudar a la familia en su desaventajada condición económica, estando solo su madre y 2 hermanos. Posteriormente consiguió trabajo en un almacén conocido como Pub en Estocolmo y no tardó mucho en ser escogida para las campañas publicitarias de los grandes almacenes. Tan pronto como apareció su foto en los periódicos, la escogieron para un cortometraje publicitario para la misma cadena Pub. Esto, en definitiva, le hizo probar el sabor de lo fílmico, ya que pronto aparecería en otro cortometraje. Un director de comedia, Sheriff Petzer, le daría una pequeña oportunidad en su producción Lufar Peter, Pedro el Tramposo, en 1922. Y muy pronto la joven Greta recibiría una beca para estudiar en la Escuela de Drama en Estocolmo. En 1924, Garbo tendría la primera gran oportunidad cuando el afamado director Moritz Stiller le dio un papel en su film La leyenda de Gösta Berling. El éxito de esta película benefició a ambos. Greta y Stiller fueron contratados por la gran MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, en California. Su primer filme fue El Torrente, y poco a poco Garbo se convirtió en una de las grandes estrellas del cine mudo, con películas como Amor y La mujer ligera. Con el galán John Gilbert rodó 3 películas casi consecutivas de gran éxito. Iniciaron un idilio y decidieron casarse, pero Garbo no se presentó a la boda y Gilbert terminó ese día peleándose con el productor Louis B. Mayer, que se había reído de ella. A pesar de este desencuentro amoroso, Garbo y Gilbert siguieron trabajando juntos y cuando él ya vivía su declive como estrella, ella le recuperó para un papel en La reina Cristina de Suecia. El ascenso de Greta Garbo como estrella fue en los últimos años del cine mudo, pero la llegada del sonoro no la perjudicó como a Mary Pickford o Gloria Swanson u otras divas del momento. Aunque las novedosas películas con sonido delataban su fuerte acento sueco, Garbo retuvo y reforzó su estrellato, y ya con su primera película sonora, Anna Christie de Clarence Brown fue nominada al premio Oscar. Películas como Mata Hari, La reina Cristina de Suecia y Ana Karenina afianzaron la leyenda de la Garbo. Se cuenta que al rodar Ninotchka y por medio del fracaso quiso dejar la profesión, si bien ya anteriormente había ido reduciendo sus trabajos. Fue nominada como mejor actriz por la Academia Americana de Cine en 1930, 32, 37 y 39, pero nunca recibió un Oscar. Olvido que más tarde la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas decidió enmendar con un Oscar honorífico en 1954 que ella rehusó recoger, porque según sus propias palabras no quería verle la cara a nadie. El trofeo le fue enviado a su domicilio. Después una gama de exitosas películas continuarían, pero serían films como Gran Hotel, La reina Cristina de Suecia, Ana Karenina y Camille, las que siempre se asociarían a su imagen e incluso le valieron nuevas nominaciones al Oscar. En 1939, Garbo realiza su primera comedia, Ninotchka, la que no solo fue un gran éxito comercial y de taquilla, sino que contribuyó a una nueva nominación al Oscar. Garbo volvió a la comedia ligera con el film La mujer de 2 caras, que sería su última aparición en el cine. En la cúspide de la popularidad, Garbo dejó el mundo del cine a la temprana edad de 36 años y pasó el resto de su vida en un bien alejado apartamento en Nueva York cerca de Central Park, rodeado de obras de arte. Coleccionó cuadros de Renoir, Pierre Benoit y Kandinsky. Vivió totalmente retirada y no acudía a fiestas ni actos públicos. Incluso cuando le ofrecieron el Oscar, como hemos dicho, lo rechazó. Su última entrevista fue tan breve como sorprendente. El periodista empezó diciendo: yo me pregunto, y ella le interrumpió y se marchó diciendo: ¿por qué preguntarse? A pesar de su temprana retirada, contó con una importante fortuna gracias a sabias inversiones inmobiliarias en la lujosa zona de Rodeo Drive, en Beverly Hills. Pero vivió con sencillez, comiendo frugalmente, aunque cultivó la amistad de famosos como Aristóteles Onassis y el fotógrafo Cecil Beaton.
La salud de Garbo comenzó a declinar a mediados de la década de 1980 y el 15 de abril de 1990 murió víctima de un síndrome renal y de neumonía en Nueva York. Tenía 84 años. En junio de 1999 sus cenizas fueron enterradas en el cementerio Skogisko Garden en Estocolmo. Su fortuna, estimada en $20 millones, fue heredado por una sobrina suya residente en New Jersey. Mary Pickford, nacida como Gladys Mary Smith, nació en Toronto el 8 de abril de 1892 y moría en Santa Mónica el 29 de mayo de 1979. Fue una actriz cinematográfica canadiense. Fue una de las máximas figuras del cine mudo durante el periodo 1915 a 1925 como intérprete de un típico popular de ingenua romántica, y así llegó a ser la actriz más poderosa y mejor pagada en esa época. La primera gran estrella de Hollywood. Entre el público estadounidense se la conoció como la pequeña Mary, la chica del cabello dorado y la primera novia de América. Era hija de Charlotte y John Charles Smith. Su padre sufría de alcoholismo y falleció cuando Gladys contaba con apenas 6 años, dejando a la familia, en la cual se incluían 2 hijos más, Lottie y Jack, hermanos menores de Gladys, en una situación precaria que hizo a su madre, por consejo de una compañera de trabajo, introducirles en el mundo del teatro. Pronto, la pequeña Gladys se convirtió en todo un éxito bajo el nombre de Baby Gladys. Mary Pickford desarrolló tempranamente una personalidad arriesgada y depresiva marcada por la muerte de su padre. Esto le afectaría toda la vida. A los 15 años, la joven viajó sola a Nueva York para pedir trabajo a David Belasco, productor de exitosas obras en Broadway, y lo consiguió. Era el verano de 1907 cuando, junto con Belasco, decidió cambiar su nombre al de Mary Pickford para su trabajo teatral, pero pronto descubrió el cine. Siempre fue muy curiosa acerca del nuevo arte. Fue contratada por los estudios Biograph en el estudio de W. Griffith y debutó en la película de 1909 The Violin Maker of Cremona. Adicionalmente hizo diversos cortos, en muchos de los cuales compartía protagonismo con Owen Moore. Fue este su primer marido en 1911 cuando se casaron en secreto. Ambiciosa, pronto empezó a ganar fama y a exigir que su nombre apareciera en pantalla. Ya en 1914 cobraba más de $100,000 anuales y en 1915 tenía su propia productora, la Mary Pickford Famous Players Company. El inicial coqueteo con el cine mientras trabajaba con Belasco fue invirtiéndose, y en pocos años Mary se convirtió en la novia de América y en la primera actriz con fans a lo largo de todo el mundo, gracias a sus papeles de niña pobre de graciosos tirabuzones que aparentaba menos edad de la que en realidad tenía. La pobre niña rica de Poor Little Rich Girl y Rebecca de La Granja del Sol, Rebecca of Sunnybrook Farm, ambas en 1917, fueron sus primeros éxitos como largometraje. El 17 de abril de 1919, Mary Pickford, junto con Charles Chaplin, W. Griffith y su futuro marido Douglas Fairbanks, fundaban la United Artists, productora cinematográfica que perdura hoy en día. Fue por esa época que se enamoró de Douglas Fairbanks, exitoso actor famoso por sus papeles de galán, aventurero, casado y con un hijo, causando su relación verdadero impacto en la opinión pública, por lo que se casaron el 28 de marzo de 1920 tras conseguir sus respectivos divorcios. Entre sus éxitos más clamorosos se encuentran Papaito Piernas Largas, Daddy Long Legs y Almas de la Cumbre, Hearts of the Hills, en 1919, y Sueño y Realidad en 1920. También Por la Puerta de Servicio, Through the Back Door, El Pequeño Lord, Little Lord Fauntleroy en 1921 y Tess en El País de las Tempestades, Tess of the Storm Country en 1922. El tipo de personaje que creó, firmemente anclado en el melodrama victoriano, resulta totalmente ajeno a la sensibilidad del espectador actual, pero en su momento ganó el favor de un público neófito y básicamente rural, al combinar la identificación de las mujeres con un personaje en el que el idealismo se aliaba con el valor y el atractivo de los hombres hacia esa región intermedia entre la infancia asexuada y la rolliza feminidad que constituye un prototipo erótico de principios de siglo.
En 1923 sus ingresos se elevaban por encima del $1.000.000 anuales, que para la época era una cifra sideral. Su poder era absoluto, controlando hasta el último detalle de sus películas concebidas como vehículos para ella y llegando a contratar al más célebre director alemán Ernst Lubitsch para que la dirigiera en la película Rosita, la cantante callejera, en el año 1923. Mary Pickford y Douglas Fairbanks formaron la pareja cinematográfica más famosa de su tiempo, aunque solo aparecieron juntos en una película, La fierecilla domada, en 1929. La carrera de ambos sigue siendo meteórica, aunque los problemas mentales de Mary empezaban a ser conocidos por todo Hollywood, sobre todo cuando en 1928 murió Charlotte, la madre de la actriz, que se le sumió en un estado de depresión. Después de la muerte de su madre, Mary decidió abandonar sus papeles de huérfana pobre, cortó sus tirabuzones y estuvo un año sin trabajar, el primero de toda su carrera. Su siguiente película, Coqueta, en 1929, fue la primera película sonora y un cambio radical en su trabajo. Gracias a ella consiguió el segundo premio Oscar desde su fundación, otorgado en la historia de las películas sonoras a la mejor actriz. Esta película, paradójicamente, le provocó un rápido descenso en su popularidad al revelar sus limitaciones como actriz y probar que sus admiradores no estaban dispuestos a aceptar una evolución de su personaje de víctima ingenua hacia caracteres más adultos. Posteriormente solo trabajó en otras 3 películas sonoras, siendo la última Secrets en 1933. Su matrimonio con Douglas Fairbanks se desmoronaba también hasta que finalmente se divorciaron en el año 1936. Fue además amante de Ernst Udet, famoso piloto alemán, as de la Primera Guerra Mundial y diseñador de aviones. Debido a la muerte de su hermano Jack Pickford y a la de su madre, crearon en ella un estado de depresión absoluta, aumentada con la dramática muerte de su hermana pequeña Lottie Pickford en 1936. Ella misma fue consciente de la caducidad de su imagen y de su posición única y irrepetible como pináculo de toda una industria en consolidación, sometiéndose a un retiro solo comparable con el de la actriz Greta Garbo. Varias fuentes afirman que fue de las actrices barajadas por Billy Wilder para el papel de Norman Desmond en Sunset Boulevard, pero Wilder la descartó porque su carácter no encajaba en el personaje. También se dice que ella recibió al director en estado de embriaguez, por lo cual no la vieron en condiciones de emprender un rodaje. Cada vez más recluida en su mansión y tras más de 200 películas se consagró a la producción, primero como vicepresidenta de la United Artists y luego como productora independiente hasta 1956, pero jamás volvió a actuar en ninguna otra. El 24 de junio de 1937 se casó con Charles Rogers, 12 años menor y con quien adoptaría en 1943 2 niños, Ronald y Roxanne. Desde 1965, tras asistir al homenaje que le tributara la Cinemateca Francesa, vivió recluida con su marido e hijos en el Pittsburgh Manor, la famosa mansión de Beverly Hills que debe su nombre a la contracción de los apellidos Pickford y Fairbanks, recibiendo tan solo muy contadas visitas de sus amigos. De esta mansión apenas había salido en los últimos años, recluyéndose principalmente en su dormitorio. Incluso llegó a pretender que se destruyeran todas sus películas conservadas. De lo anterior ella mencionó lo siguiente: por lo mismo que dejé el cine, para que no me sucediera como a Chaplin, que al prescindir de su personaje de vagabundo, este se volvió contra él y le mató. Quiero ahora desprenderme de unas películas que ya han cumplido su función. El tiempo pasa y el público me comparará con las actrices modernas y quiero evitar que esto ocurra. Sin embargo, tal destrucción no tuvo lugar. La Mary Pickford Foundation invirtió alrededor de $200.000 en recuperar, restaurar negativos y efectuar copias de 29 largometrajes y 28 cortometrajes, mientras que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos recibía la donación de 51 cortometrajes. En 1976 se le otorgó un premio Oscar especial por su contribución a la industria del cine. El 29 de mayo de 1979 falleció de una hemorragia cerebral en una habitación del Hospital de Santa Mónica a los 87 años, después de haber caído en el alcoholismo y haber vivido durante décadas en total reclusión.
nacida en Chicago el 27 de marzo de 1899 y fallecida en Nueva York el 4 de abril de 1983. Fue una actriz de cine y productora estadounidense, ganadora de un Globo de Oro y candidata al premio Oscar en 3 ocasiones. En la década de 1920 brilló como una de las principales estrellas del cine mudo, colaborando con figuras como Rodolfo Valentino, Cecil B. DeMille y Erich von Stroheim. Su nombre completo era Gloria Josephine Mae Svensson y era hija de un soldado de ascendencia sueca y debido a los sucesivos destinos de su padre, su infancia transcurrió en Puerto Rico, donde aprendió a hablar español, en Chicago y en Florida. Desde muy joven se sintió atraída por el mundo de la interpretación. Ya a los 15 años de edad debutó como extra en unos pequeños estudios de Chicago, Essanay. Tras realizar varios trabajos como extra, en los que coincidió con un joven Charles Chaplin, decidió dedicarse de lleno al cine. Poco después sus padres se separaron y ella se mudó con su madre a California. Antes de abandonar Chicago, Gloria Swanson colaboró con Chaplin en 2 films, donde interpretó papeles menores, The Meal Ticket y His New Job. En el segundo, Chaplin trabajó ya como protagonista y director. Instalada en California, a partir de 1916, Swanson rodó diversas comedias junto a Bobby Vernon, producidas por los estudios Keystone, hasta que en 1919 firmó un contrato con la Paramount gracias a la mediación del director Cecil B. DeMille. Aquello fue el inicio de su fulgurante ascenso. Arropada y venerada por B. DeMille, con quien rodó varios filmes hechos a su medida, Gloria Swanson dejó de ser una ingenua actriz de comedias para convertirse en una heroína de argumentos románticos y provocativos. Con ellos forjó una imagen de mujer fatal, que parecía coincidir con su colorida vida privada, marcada por matrimonios fugaces y costumbres ostentosas. Antes de cumplir los 25 años ya se había casado y divorciado 2 veces. Contrajo su primer matrimonio con 17 años con el actor Wallace Beery, quien la maltrataba, la violó en la noche de bodas y cuando ella quedó embarazada la engañó con un brebaje que le provocó el aborto. Se divorciaron en 1919 y en pocos meses Swanson se casó con Herbert K. Sonborn, presidente de la productora Equity Pictures. Tuvieron una hija, Gloria, pero se divorciaron en enero de 1925 tras un proceso judicial en el que Sonborn acusó a la actriz de haber cometido adulterio con 13 hombres, entre ellos Cecil B. DeMille y Rodolfo Valentino. A pesar de su baja estatura, 1,55, Swanson llenaba la pantalla con sus rasgos felinos y sus sofisticados atuendos, con profusión de sedas, pieles, joyas, plumas y demás accesorios. En la película Male and Female de 1919 posó junto a un león causando sensación. Se convirtió en un icono de moda y su vida privada era seguidamente por la prensa. En 1921 Gloria Swanson empezó a colaborar con otro director en ascenso, Sam Wood, quien la dirigió junto a Rodolfo Valentino en Beyond the Rocks. Este film se dio por desaparecido durante décadas, pero por suerte se recuperó una copia en Holanda en 2004 y ahora está disponible en formato DVD. En 1925 protagonizó la coproducción de la época Madame Saint-Genet de Léonce Perret, cuyo rodaje se desarrolló en Francia, en palacios y jardines de valor histórico, lo cual era una novedad y un alarde de medios, pues el cine mudo se grababa casi totalmente en platos con decorados sencillos. Bien, Swanson permaneció 4 meses en Francia y allí conoció al que sería su tercer esposo, el marqués Henri de la Falaise, contratado como su intérprete. El marqués tenía vínculos familiares con los Hennessy, famosos productores de coñac, pero carecía de fortuna y para subsistir aceptaba empleos de poca relevancia. A pesar de la modesta economía de su nuevo marido, Gloria Swanson regresó a Estados Unidos a lo grande, con el apodo de la Marquesa, y de hecho fue la primera estrella de cine que emparentaba con la nobleza europea. La recibieron miles de admiradores con bulliciosos desfiles en las calles de Nueva York y Los Ángeles. Para la Paramount, Gloria Swanson era su principal figura, garantía de éxito en taquilla. Tenía una legión de fans de los que se cuenta recibía 10.000 cartas a la semana.
Para retenerla en exclusiva, según el Star System entonces vigente, la compañía satisfacía todos sus caprichos, le permitía elegir vestuario y colaboradores y le otorgó un contrato con un sueldo anual de $1 millón, cifra formidable en la época. Swanson derrochaba el dinero con ostentosos lujos que incluían un desmesurado palacio de estilo italiano, pero ella no estaba satisfecha, aspiraba a un mayor poder e independencia creativa. Y en 1927 decidió romper su contrato para crear una empresa a su nombre que colaboraría con la United Artists. A partir de entonces ella decidiría qué filmes rodar, cuándo y con quién. Su primera producción independiente fue The Lost of Sanya, film sobre una mujer con poderes de adivina que sufrió multitud de contratiempos durante el rodaje en Nueva York. Swanson quiso ejercer también como productora y la tarea la desbordó. Y por otro lado, las secuencias fantásticas con efectos ópticos resultaban difíciles de rodar. La diva se temió un resultado muy malo o apenas mediocre, pero finalmente la película tuvo una aceptable acogida comercial y de crítica. Por consejo del ejecutivo Joseph N. Shen, Swanson accedió a regresar a Hollywood para producir un film más comercial. Decidió rodar Sadie Thompson, basado en un polémico argumento sobre la relación entre una mujer perdida y un misionero en Samoa, con Lionel Barrymore como protagonista. Este film, dirigido por Raoul Walsh, generó gran controversia y terminó siendo un éxito, dando a Swanson una nominación al Oscar y recaudando $1 millón solo en Estados Unidos. En 1930, Swanson se divorció del marqués de Lafayette tras casi 3 años de nula convivencia en los que la actriz fue amante de Joseph P. Kennedy, padre del futuro presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy. Joseph tenía gran poder en la industria del cine, pues gestionaba la compañía RKO Pictures y además apoyaba financieramente a otros estudios. Se rumoreaba de él que para proseguir su romance con Swanson alejó a su marido enviándole a París como representante de la firma Pathé. El idilio de Swanson con Kennedy ayudó a la actriz a convertirse en uno de los personajes más poderosos de la industria cinematográfica del momento. Gracias a él, Gloria Swanson pudo emanciparse de la Paramount, fundar una empresa propia y asegurarse la financiación para 2 de sus más ambiciosos films, Queen Kelly y The Trespasser, que se saldaron con resultados muy dispares. Queen Kelly es dirigida por Henry von Stroheim y rodada en Europa y África fue un total desastre. Von Stroheim fue despedido ya que a Swanson no le gustaban las escenas rodadas en África y el presupuesto se disparó. Era un film abocado a quedar inconcluso y Kennedy no estaba muy interesado en solventar la situación. Finalmente la película se rehizo solo con las escenas rodadas en Europa y se estrenó pero no en Estados Unidos. The Trespasser fue el primer film sonoro de Swanson, y si bien se distribuyó igualmente en versión muda y obtuvo resultados mucho mejores, proporcionó a la diva otra nominación al Oscar y fue un éxito comercial, el único que ella alcanzó en la era sonora junto con Sunset Boulevard. La llegada del cine sonoro produjo una crisis total en la carrera de casi todas las grandes estrellas del cine mudo, incluyendo a Gloria Swanson, quien decidió retirarse de la interpretación con apenas 35 años de edad tras varios fracasos comerciales. En 1938, ajena ya al mundo del cine, Gloria Swanson se mudó a Nueva York y fundó una pequeña empresa de patentes llamada Multiprices, que la mantuvo ocupada durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Tras 8 años de retiro, Gloria Swanson volvió fugazmente a los platos en el año 41 para rodar la comedia Father Takes a Wife, por otro fracaso comercial con pérdidas estimadas en $108.000. El regreso triunfal de Gloria Swanson a la gran pantalla se produjo gracias a Sunset Boulevard, o en castellano El crepúsculo de los dioses, de Billy Wilder. Swanson llevaba varios años retirada del cine, aunque seguía activa en un programa de televisión. Ella reaccionó positivamente cuando le ofrecieron el papel, pero se enfadó cuando supo que Billy Wilder quería hacerle una prueba de casting, tal como se hacía con los actores jóvenes. La veterana actriz recalcó su pasado como estrella de la Paramount y solo accedió a la prueba por consejo del director Josh Cukor, quien la había recomendado a Wilder.
Cukor dijo a la actriz unas palabras premonitorias: si te piden hacer 10 pruebas, tú las haces, y si no, yo mismo te pegaré un tiro. Swanson rodó Sunset Boulevard en contra de la opinión de otras estrellas del cine mudo como Mary Pickford y Mae Murray, que criticaron el argumento por considerar que daba una imagen negativa de su trabajo, pero la película terminó siendo un formidable éxito. La interpretación de Norma Desmond le valió a Gloria Swanson un Globo de Oro y su tercera nominación al premio de Oscar a la mejor actriz. Después de que ya volviera a ser un poco más famosa o más reconocida gracias a Sunset Boulevard, Gloria Swanson acudió a la primera edición del Festival de San Sebastián y le ofrecieron más papeles, si bien en producciones con más presupuesto que talento, como Mi hijo Nerón, la película de Catástrofes Aeropuerto 75 y el telefilm Killer Bees. También participó en varias obras teatrales de Broadway y en 1964 tuvo un papel en un episodio de la teleserie La Ley de Burke. La actriz se casó otras 2 veces más, en 1954 con William N. Davey, de quien se divorció apenas un año después, y en 1976 con el escritor William Duffy. La pareja siguió casada hasta que Swanson murió en Nueva York víctima de un ataque al corazón a los 84 años de edad. Lillian Diana Gish, nacida el 14 de octubre de 1893 y falleció el 27 de febrero de 1993. Fue una de las primeras actrices pioneras estadounidenses de la pantalla y los grandes escenarios, además de directora y escritora. Su carrera como actriz abarcó 75 años, desde 1912 en cortometrajes de cine mudo hasta 1987. Fue llamada la primera dama del cine americano y se le atribuyen técnicas de interpretación cinematográfica fundamentalmente pioneras. Lillian Gish nació en Springfield, Ohio, y fue la primera hija de la actriz Mary Robinson McConnell y James Led Gish. Lillian tuvo una hermana menor, Dorothy, quien también se convirtió en una popular estrella de cine. Su madre era episcopal escocesa y su padre era de ascendencia luterana alemana. Las primeras generaciones de la familia Gish fueron ministros de Dunkard y el padre de Gish era alcohólico y dejó la familia. Su madre se encargó de actuar para apoyarlos. La familia se mudó al este de San Luis, en Illinois, donde vivieron durante varios años con unos tíos de Lillian, Henry y Rose McConnell. Su madre abrió la Majestic Candy Kitchen y las niñas ayudaron a vender palomitas de maíz y dulces a los clientes del antiguo Teatro Majestic, ubicado a su lado. Además, las niñas asistieron a la escuela de San Enrique, donde actuaron en obras de teatro escolares. En 1910, las hermanas vivían con su tía Emily en Massillon, Ohio, cuando se les notificó que su padre James estaba gravemente enfermo en Oklahoma. Lillian, de 17 años, viajó a Shawano, Oklahoma, donde vivían el hermano de James, Alfred Grant Gish, y su esposa Maud. Su padre, que para entonces estaba institucionalizado en el hospital de Oklahoma, una especie de manicomio, fue capaz de viajar las 35 millas hasta Shawnee y los dos se volvieron a conocer. Se quedó con sus tíos y asistió a la Shawnee High School. Su padre moría en Norman, Oklahoma en 1912, pero ella había regresado a Ohio unos meses antes de esto. Cuando el teatro junto a la tienda de dulces se incendió, la familia se mudó a Nueva York, donde las chicas se hicieron buenas amigas de una vecina de al lado, Gladys Smith. Gladys fue una actriz infantil que hizo un trabajo para el director D.W. Griffith y más tarde tomó el nombre artístico de Mary Pickford. Si quieren ver la biografía de Mary Pickford, la tienen también en el canal y se la dejo en la descripción del vídeo y en las tarjetas. Cuando Lillian y Dorothy tenían la edad suficiente, se unieron al teatro, a menudo viajando por separado en diferentes producciones, y también de vez en cuando tomaban trabajos de modelo, con Lillian posando para el artista Victor Mourel a cambio de clases de voz. En 1912, su amiga Mary Pickford presentó a las hermanas a Griffith y les ayudó a conseguir contratos con Biograph Studios.
Lillian Gish pronto se convirtió en una de las actrices más queridas en Estados Unidos. Tenía 19 años en ese momento, pero le dijo a los directores de casting que tenía 16. Gish hizo su debut teatral en 1902 en The Little Red Schoolhouse en Richardson, Ohio. De 1903 a 1904 realizó una gira en su primer paso falso con su madre y Dorothy. Al año siguiente bailó en una producción de Sarah Bernhardt en Nueva York. Después de 10 años actuando en el escenario, hizo su debut en el cine junto a Dorothy en el cortometraje de Griffith An Unseen Enemy de 1912. En ese momento estableció que los periodistas consideraban que los parpadeos eran una forma más bien básica de entretenimiento, pero se le aseguró sus méritos. Gish continuó actuando en el escenario y en 1913, durante una carrera de A Good Little Devil, se desplomó de la anemia. Lillian llevó el sufrimiento por su arte al extremo en una carrera cinematográfica que se convirtió en su obsesión. Una de las imágenes perdurables de los años del cine de mudo de Gish es el melodrama Way Down East, en el que el personaje de Gish flota inconscientemente en un témpano de hielo hacia una cascada furiosa. Su pelo largo y su mano arrastrando el agua fueron de lo que más se recuerda de esa película. Su actuación en estas condiciones gélidas le dio un daño nervioso duradero en varios dedos. Del mismo modo, cuando se preparaba para su escena de la muerte en La Bohème, más de una década más tarde, Gish al parecer no comió ni bebió durante 3 días antes, lo que hizo que el director temiera que estuviera filmando la muerte de su estrella, así como la del personaje. Lillian protagonizó muchas de las películas más aclamadas de Griffith, incluyendo El nacimiento de una nación, Intolerancia, Broken Blossoms, Way Down East o Orphans of the Storm de 1921. Utilizaba sus talentos expresivos al máximo, así que la consagró en una heroína muy sufridora pero muy fuerte. Después de haber aparecido en más de 25 cortometrajes y largometrajes en sus primeros 2 años como actriz, Lillian ya se había convertido en una gran estrella, llegando a ser conocida como la primera dama del cine americano, y apareciendo además en producciones lujosas, con frecuencia de obras literarias como la mencionada Way Down East. Se convirtió en la actriz más estimada del cine de Hollywood en ciernes. Además, dirigió a su hermana Dorothy en una película, el Remodeling Her Husband de 1920, cuando D.W. Griffith tomó su unidad en el lugar. Le dijo a Gish que pensaba que trabajarían más duro, todo el staff de la película trabajaría más duro para una chica. Gish nunca volvió a dirigir, diciendo a los periodistas en ese momento que dirigir era el trabajo de un hombre. Ahora se cree que la película está perdida. Gish a regañadientes terminó su trabajo con Griffith en 1925 con el fin de tomar una oferta de la reciente formada MGM, que le dio un control total más creativo. MGM le ofreció un contrato en 1926 para 6 películas por las que le ofrecieron $1 millón, el equivalente a 13 millones de dólares de hoy en día. Rechazó el dinero, solicitando un salario más modesto y un porcentaje para que el estudio pudiera utilizar los fondos para aumentar la calidad de sus películas. De esa manera podía contratar a mejores actores, guionistas, etc. A finales de la era del cine mudo, Greta Garbo ya le había tomado el lugar como la protagonista de MGM, y el contrato de Gish con MGM terminó en 1928. 3 de sus películas que hizo con MGM, La Bohème, The Scarlet Letter y The Wind, tuvo el control creativo casi total. The Wind fue la película favorita de Lillian Gish en su carrera de MGM, pero fue un fracaso comercial, ya que el auge de las películas sonoras ya estaban empezando. Sin embargo, ahora es reconocida como una de las obras más distinguidas del periodo mudo.
Su debut en las películas sonoras fue solo un éxito moderado, en gran parte debido a las actitudes cambiantes del público. Muchas de las principales damas de la era silenciosa como Guy y Pitchford habían sido sanas e inocentes, pero a principios de 1930 se aplicaría un código de producción cinematográfica y estos papeles eran percibidos como obsoletos. Entonces estaba el apogeo justo lo contrario. Guy fue vista cada vez más como una antigüedad tonta y sin sexo. Entonces más adelante intentaron obtener la simpatía del público por Guy y Louis Mayer quería que el director, creador de los estudios, que Goldwyn Mayer quería darle otro aspecto a la actriz, pero Lillian no quería actuar tanto en la pantalla como fuera y regresó al teatro. Actuó en el escenario en su mayor parte de la década de 1930 y principios de la década de 1940, apareciendo en papeles tan variados como Ofelia en la histórica producción de Gary McClintock de Hamlet y también el de Marguerite en La Dama de las Camelias. Volviendo al cine, Guy fue nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto en 1946 por Duelo al Sol y por las escenas de la enfermedad y muerte de su personaje al final de esta película, que parecían evocar al recuerdo de algunas de sus actuaciones en películas mudas. Apareció en películas de vez en cuando durante toda su vida, por ejemplo en La Noche del Cazador, o tuvo varios, incluso fue considerada para algunos papeles en Lo que el viento se llevó, pero al final no consiguió ninguno o no los quiso hacer. Guy hizo numerosas apariciones en televisión desde principios de la década de 1950 hasta la década de 1980. Su trabajo más aclamado fue protagonizar la producción original de The Trip to Bountiful en 1953 y además apareció como la emperatriz viuda María Fidorova en el efímero musical de Broadway de 1965, Anya. Sus últimas apariciones como actriz en una película. Guy se convirtió en una de las principales defensoras del arte perdido de la película muda, a menudo dando discursos y giras de proyecciones de obras clásicas. En 1975 presentó The Silent Years, un programa de películas basado en el cine mudo, y fue entrevistada en la serie documental de televisión Hollywood A Celebration of the American Silent Films. Recibiría un premio especial de la Academia en 1971 y algunos premios después. Su último papel cinematográfico fue en The Whales of August en 1987 a la edad de 93 años, con Vincent Price, Bette Davis y Ann Songer, en la que Guy y Davis protagonizaron como las hermanas mayores de Maine. La actuación de Guy fue recibida brillantemente, ganando el premio de la Junta Nacional de Revisión a la Mejor Actriz. En el Festival de Cannes, Guy ganó una ovación de pie de 10 minutos del público. Algunos en la industria del entretenimiento estaban enojados porque Guy no recibió una nominación al Oscar por el papel en esa película. Su última aparición profesional fue un cameo en la grabación de estudio de 1988 de Jenoske Showboat, protagonizada por Frederica von Stade y Henry Hadley, en la que habló afectivamente las pocas líneas que tenía en la escena final. Las últimas palabras de su larga carrera fueron buenas noches. En cuanto a su vida personal, Guy nunca se casó ni tuvo hijos. La asociación entre ella y D.W. Griffith era tan cercana que algunos sospechaban de una conexión romántica, un asunto nunca reconocido. Además, Guy fue una sobreviviente de la pandemia de la gripe de 1918 y para sus papeles aprendió francés, alemán e italiano durante 15 años que estuvo en Europa. Mantuvo una estrecha relación con su hermana Dorothy y con Mary Pickford durante toda su vida. Además, algunas de sus amigas más cercanas fue la actriz Helen Hayes,
la primera dama del teatro americano, y por eso fue la madrina del hijo de Hayes. Lillian Gish murió de insuficiencia cardíaca en febrero de 1993. Estaba a 8 meses de convertirse en centenaria. Sus cenizas fueron enterradas junto a las de su hermana Dorothy en la iglesia episcopal de San Bartolomé en la ciudad de Nueva York. Su patrimonio, valorado en millones de dólares, la mayor parte se destinó a la creación del Dorothy and Lillian Gish Prize Trust. Bien, Mary Astor, nacida como Lucille Vasconcelos Langhout, nació el 3 de mayo de 1906 y falleció el 25 de septiembre de 1987. Actriz estadounidense que, aunque su carrera abarcó varias décadas, igual una de las películas por las que más es recordada es por su actuación como Brigitte O'Shaughnessy en El Halcón Maltés de 1941. Astor nació en Quincy, Illinois, hija única de Otto Ludwig Longhenk y Helen Mary de Vasconcelos. Sus padres eran maestros. Su padre era alemán que emigró a los Estados Unidos desde Berlín en 1981 y se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado. Su madre era estadounidense que había nacido en Jacksonville, Illinois, y tenía raíces portuguesas. Se casaron el 3 de agosto de 1904 en Lyons, Kansas. El padre de Astor enseñó alemán en Quincy High School hasta que Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial. Más tarde se dedicó a la agricultura ligera. La madre de Astor, que siempre había querido ser actriz, enseñó drama y elocución. Astor fue educada en casa en lo académico y su padre le enseñó a tocar el piano, quien insistió en que practicara a diario. Sus talentos con el piano fueron útiles cuando tocó el piano en sus películas The Great Lie y Meet Me in St. Louis. En 1919, Astor envió una fotografía de sí misma a un concurso de belleza en la revista Motion Picture, convirtiéndose en semifinalista. Cuando Astor tenía 15 años, la familia se mudó a Chicago, Illinois, con su padre empezó a enseñar alemán en escuelas públicas. Astor estaba tomando clases de teatro y apareció en varias producciones teatrales amateurs. Al año siguiente envió otra fotografía a la revista Motion Picture, esta vez convirtiéndose en finalista, y luego llegó a finalista en el concurso nacional. Más tarde, su padre trasladó a la familia a la ciudad de Nueva York con el fin de que su hija actuara en el cine, y digamos que fue como su manager o dirigió sus asuntos desde septiembre de 1920 hasta junio de 1930. Un fotógrafo de Manhattan, Charles Alpen, vio su fotografía y le pidió a la joven de ojos inquietantes y cabello largo y castaño, cuyo apodo era Rusty, que posara para él. Las fotografías de Alpen fueron vistas por Harry Durant de Famous Players Lasky y Astor firmó un contrato de 6 meses con Paramount Pictures. Su nombre fue cambiado a Mary Astor durante una conferencia entre el jefe de Paramount Pictures, Jesse Lasky, y el productor de cine Walter Wanger. La primera prueba de pantalla de Astor fue dirigida por Lillian Gish, quien quedó tan impresionada con su manera de recitar Shakespeare que tuvo muchos halagos hacia ella. Hizo su debut a los 14 años en la película de 1921 Sentimental Tommy, pero su pequeño papel en una secuencia de sueños terminó en la sala de corte a la hora de editar la película. Paramount dejó que su contrato expirara. Luego apareció en algunos cortos de películas con secuencias basadas en pinturas famosas. Recibió el reconocimiento de la crítica por el libro de 1921 The Beggar Maid. Su primer largometraje fue Recibió el reconocimiento de la crítica en 1921 por The Beggar Maid y su primer largometraje fue John Smith de 1922 y seguido ese mismo año por The Man Who Played God. En 1923 ella y sus padres se mudaron a Hollywood. Después de aparecer en varios papeles más grandes en varios estudios, fue nuevamente firmada por la Paramount y esta vez con un contrato de 1 año a $500 por semana. Después de aparecer en varias películas más, John Barrymore vio su fotografía en una revista y la quiso en el elenco de su propia película.
En el préstamo a Warner Bros. Protagonizó con él Bo Brammer de 1924 y el actor cortejó a la joven actriz, pero su relación se vio limitada por la falta de voluntad de los padres de Astor para dejar que la pareja pasara tiempo a solas juntos. Mary tenía solo 17 años y era legalmente menor de edad. Fue solo después que Barrymore convenció a las Longhurst de que sus lecciones de actuación requerían privacidad que la pareja logró estar sola. Su compromiso secreto terminó en gran parte debido a la interferencia de sus padres y la incapacidad de Astor para escapar de su autoridad de mano dura. Y porque Barrymore se involucró con la compañera de Astor, Dolores Costello, con quien más tarde se casó. En 1925, los padres de Mary Astor compraron una mansión de estilo morisco con un acre de tierra conocida como Moor Crest. Esto estaba situado en las colinas de Hollywood. Los Longhurst no solo vivían generosamente de las ganancias de Astor, sino que la mantenían como una prisionera virtual dentro de Moor Crest. Moor Crest es conocido no solo por su estilo ornamentado, sino por su lugar como la residencia más lujosa asociada con la colonia Crotona, una sociedad utópica fundada por la Sociedad Teosófica en 1912. Construida por Mary Russell Honecker, una teósofa que no tenía formación arquitectónica formal. Los padres de Astor no eran teósofos, aunque la familia era amigable tanto con Mary Honecker como con su esposo Harry, prominentes miembros de esa sociedad. Mary Honecker negoció el derecho de Astor a una asignación de $5 por semana en un momento en que ganaba 2.500 por semana y el derecho a ir a trabajar sin la supervisión de su madre. Al año siguiente, cuando tenía 19 años, Astor, harto del constante abuso físico y psicológico de su padre, así como del control de su dinero, subió desde la ventana de su habitación del segundo piso y escapó a un hotel de Hollywood. Honecker facilitó su regreso persuadiendo a Otto Longhurst para que le diera a Astor una cuenta de ahorros con $500 y la libertad de ir y venir a su antojo. Sin embargo, no obtuvo el control de su salario hasta que tenía 26 años, momento en el que sus padres la demandaron por apoyo financiero. Astor resolvió el caso aceptando pagar a sus padres $100 al mes. Otto Longhurst puso a Moor Crest en subasta a principios de la década de 1930 con la esperanza de ganar más de los $80.000 que le habían ofrecido por ello, pero se vendió al final por $25.000. Astor continuó apareciendo en películas en varios estudios y cuando su contrato con Paramount terminó en 1925 firmó con Warner Bros. Entre sus encargos se encontraba otro papel con John Barrymore, esta vez en Don Juan de 1926, y digamos que también Astor protagonizó Dressed to Kill de 1928, que recibió buenas críticas, y la sofisticada comedia Dry Martini, también de 1928. Cuando su contrato con Warner Bros. Terminó, firmó un contrato con Fox por $3.750 a la semana y en 1928 se casó con el director Kenneth House en la casa de su familia, Moor Crest. Él le dio un automóvil Packard como regalo de bodas y la pareja se mudó a una casa en lo alto de Lookout Mountain, en Los Ángeles, sobre Beverly Hills. Cuando la industria del cine hizo la transición al cine sonoro, Fox le dio una prueba de sonido que falló porque el estudio encontró que su voz era demasiado profunda, aunque este resultado probablemente se debió a los primeros equipos de sonido y técnicos inexpertos. A partir de aquí el estudio la liberó de su contrato y se encontró sin trabajo durante 8 meses en 1929. Durante este tiempo que tuvo libre, Astor tomó clases de voz y de dicción y de canto con Francis Stewart. Digamos que su carrera como actriz recibió un impulso de su amiga Florence Eldridge, esposa de Freddie March, en quien confió. Eldridge, quien iba a protagonizar la obra teatral Among the Married en el Majestic Theatre en el centro de Los Ángeles, recomendó a Astor para la segunda protagonista femenina. La obra fue un éxito y su voz se consideró adecuada, siendo descrita como baja y vibrante. Estaba feliz de volver a trabajar, pero su felicidad pronto terminó. El 2 de enero de 1930, mientras filmaba secuencias para la película de Fox X-Men Are Dangerous,
Kenneth House murió en un accidente aéreo cuando sobrevolaba en el Pacífico. Astor acababa de terminar una actuación matinal en el Majestic cuando Florence Eldridge le dio la noticia. La llevaron de urgencia del teatro al apartamento de Eldridge. Digamos que tuvo un reemplazo en su obra de teatro y Astor permaneció con Eldridge en su apartamento durante algún tiempo y pronto regresó al trabajo. Poco después de la muerte de su marido, debutó en su primera película sonora, su primer talkie, Ladies Love Brutes, de 1930 para la Paramount, en el que protagonizó con su amigo Freddie March una gran película. Si bien su carrera repuntó, su vida privada siguió siendo difícil. Después de trabajar en varias películas más, sufrió un shock tardío por la muerte de su esposo y tuvo una crisis nerviosa. Durante los meses de su enfermedad fue atendida por el Dr. Franklin Thorpe, con quien se casó el 29 de julio de 1931. Este año interpretó a Nancy Gibson en Smart Woman, interpretando a una mujer decidida a recuperar a su marido de un coqueteo de otra mujer. En mayo de 1932, los Thorpes compraron un yate y navegaron a Hawái. Astor esperaba un bebé en agosto, pero dio a luz en junio en Honolulu. La niña se llamó Marilyn Hawley Thorpe. Su primer nombre combinaba los nombres de sus padres y su segundo nombre es hawaiano. Cuando regresaron al sur de California, Astor trabajó como freelance y obtuvo el papel principal de Barbara Willis en Red Dash en 1932 para la MGM con Clark Gable y Jean Harlow. A finales de 1932, Astor firmó un contrato destacado con Warner Bros. Mientras tanto, además de gastar generosamente, sus padres invirtieron en el mercado de valores que a menudo resultó no rentables. Mientras permanecían en Moorcrest, Astor se llegó a negar a mantener la casa. Tuvo que recurrir al Motion Picture Relief Fund en 1933 para pagar sus cuentas. Después apareció como la protagonista femenina Hilda Lake, sobrina de las víctimas de asesinato, en The Kennel Murder Case, coprotagonizada con William Powell como el detective Philo Vance. Más tarde, infeliz con su matrimonio debido a que Thorpe tenía mal genio y el hábito de enumerar sus faltas, Astor quería divorciarse en 1933. A sugerencia de un amigo, se tomó un descanso de sus papeles en películas en 1933 y visitó Nueva York sola. Mientras estaba allí disfrutando de una vida social de vértigo, conoció al dramaturgo George S. Kaufman, quien estaba en un matrimonio pero abierto. Ella documentó su aventura en su diario. Thorpe, haciendo el uso de los ingresos de su esposa, había descubierto el diario de Astor e indicó que sus aventuras con otros hombres, incluido Kaufman, se utilizarían para afirmar que era una madre no apta en cualquier procedimiento de divorcio. El Dr. Franklin Thorpe se divorció de Astor en abril de 1935 y una batalla por la custodia de su hija de 4 años atrajo la atención de la prensa sobre Astor. Digamos que el diario de Astor nunca se ofreció formalmente como evidencia durante el juicio, pero Thorpe y sus abogados se refirieron constantemente a él y su notoriedad creció. Astor admitió que el diario existía y que había documentado su aventura con Kaufman, pero sostuvo que muchas de las partes a las que se había hecho referencia eran falsificaciones. El diario fue considerado inadmisible como un documento mutilado porque Thorpe había eliminado páginas que se referían a sí mismo y habría fabricado contenido. El juez de primera instancia, Godwin J. Knight, ordenó que se sellara y confiscara. Digamos que más adelante intentaron nuevamente contribuir con otras hojas del diario, pero de momento no se pudo hacer nada. Después, el papel de Astor en la película Dogs War como Edith Corroy comenzaba a ser filmado. El productor Samuel Goldwyn fue instado a despedirla ya que su contrato incluía una cláusula de moralidad, pero Goldwyn se negó. Con Walter Huston en el papel principal, Dogs War recibió excelentes críticas en el lanzamiento.
En 1952, por orden judicial, el diario de Astor fue retirado de la posible custodia que tenía en la bóveda del banco, donde había sido secuestrado durante 16 años y destruido. En 1937 regresó a los escenarios en producciones bien recibidas como Tonight at 8:30 de Noel Coward, The Astonished Hair and Still Life, y también comenzó a actuar regularmente en la radio. En los años siguientes tuvo papeles en El prisionero de Zenda de 1937, también en El halcón maltés de 1941, que parece que es su película más recordada hasta entonces. Después también por su actuación en The Great Light ganó un Oscar como mejor actriz de reparto en la edición número 14 de los premios de la Academia, donde interpretaba a Sandra Coward como la pianista de concierto ensimismada que renuncia a su hijo por nacer. Su interés amoroso intermitente fue interpretado por George Brent, pero la estrella de la película fue Bette Davis. Davis quería que Astor fuera la elegida para el papel después de verla probar en pantalla y verla tocar el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky. Luego reclutó a Astor para colaborar en la reescritura del guión, que Davis sintió que era mediocre y necesitaba trabajo para hacerlo más interesante, y Astor siguió además el consejo de Davis y lució un peinado bob para el papel. La banda sonora de la película, en las escenas donde toca el concierto, fue doblada por el pianista Max Rabinovich. Davis deliberadamente dio un paso atrás para permitir que Astor brillara en sus escenas clave. Sin embargo, Astor no fue impulsada a un escalón superior de las estrellas de cine por estos éxitos. Digamos que después hizo películas como Green Street, luego hizo alguna película con Humphrey Bogart y Sidney Greenstreet, como Across the Pacific de John Huston, y además hizo a la Penicella Centimiglia en la película de Preston Sturges de Palm Beach Story. Ese mismo año, Astor firmó un contrato de 7 años con la Metro-Goldwyn-Mayer, un movimiento del que pronto se arrepintió. Se mantuvo ocupada interpretando lo que parecían ser papeles secundarios poco escritos y en gran parte sin ninguna relevancia. Después de Meet Me en San Luis en 1944, el estudio le permitió debutar en Broadway en Many Happy Returns en 1945. La obra fue un fracaso, pero Astor recibió buenas críticas. También fue prestada a la Paramount para interpretar a Fritzi Heller en La Furia del Desierto de 1947. De vuelta a MGM, digamos que siguió haciendo los mismos papeles, pero una excepción fue cuando interpretó a una prostituta en la película de cine negro Acto de Violencia de 1948. La gota que colmó el vaso fue elegida para interpretar a Marmee March en Mujercitas, pero Astor no encontró redención en interpretar lo que ella consideraba otro papel de madre monótona y se desanimó. Al mismo tiempo, los hábitos de bebida de Astor se estaban volviendo problemáticos. Admitió el alcoholismo ya en la década de 1930, pero nunca había interferido en sus horarios de trabajo o rendimiento. Tocó fondo en 1949 y entró en un sanatorio para alcohólicos. En 1951 hizo una llamada frenética a su médico y le dijo que había tomado demasiadas pastillas para dormir. Fue llevada a un hospital y la policía informó que había intentado suicidarse, siendo esta su tercera sobredosis en 2 años. La historia fue noticia de primera plana y sostuvo que había sido un accidente. Ese mismo año se une a Alcohólicos Anónimos y se convirtió al catolicismo romano. Ella atribuyó su recuperación a un sacerdote llamado Peter Ziklitz, también psicólogo en ejercicio, quien la alentó a escribir sobre sus experiencias como parte de la terapia. También se separó de su cuarto marido, Thomas Willock, un corredor de bolsa con el que se casó el día de Navidad de 1945, pero en realidad no se divorció de él hasta 1955. En 1952 fue elegida para el principal papel de la obra The Time of the Cuckoo, que más tarde se convirtió en la película Summertime.
y posteriormente realizó una gira con ella. Después de la gira, Astor vivió en Nueva York durante 4 años y trabajó en el teatro y en la televisión. Durante las elecciones presidenciales de 1952, Astor, una demócrata de toda la vida, apoyó la campaña de Adlai Stevenson. A partir de aquí tuvo un debut en televisión en The Missing Years en el año 1934 para Crack Television Theater. Actuó con frecuencia en la televisión durante los años siguientes y apareció en muchos grandes programas de época, incluyendo The United States Steel Hour, Alfred Hitchcock Presenta, Rawhide, Dr. Kildare, La Ley de Burke y Ben Casey. En 1954 apareció en el episodio Fearful Hour de la serie de Gary Merrill para la NBC Justice en el papel de una estrella de cine desesperadamente pobre y envejecida. Volvió a actuar en Broadway en The Stars Cross Story, que fue un fracaso, y regresó al sur de California en 1956 y realizó una exitosa gira teatral de Don Juan en el infierno o en los infiernos, dirigida por Agnes Moorehead y coprotagonizada por Ricardo Montalbán. En 1959 se publican sus memorias, algo así como Astor, mi historia, una autobiografía, convirtiéndose en una sensación en su día y un éxito de ventas. Fue el resultado de que el padre Zicklitz le instó a escribir. Aunque habló de su problemática vida personal, sus padres, sus matrimonios, los escándalos, su batalla contra el alcoholismo y otras áreas de su vida, no mencionó la industria del cine o su carrera en detalle. En 1971 se publica un segundo libro, El Eyes on Film, una vida de película, donde habló sobre su carrera, que también se convirtió en un éxito de ventas, y Astor también probó escribiendo novelas de ficción como The Incredible Charlie Quirk de 1960, The Image of Kate de 1962 y otra serie de libros que terminó con uno que se llamó A Place Called Saturday de 1968. Apareció en varias películas durante este tiempo, incluyendo Stranger in My Arms de 1959 y también regresó en Return to Peyton Place en 1961 interpretando a Roberta Carter, la dominante madre que insiste en que la impactante novela escrita por Alison Mackenzie debería ser prohibida de la biblioteca de la escuela, y recibió buenas críticas por su actuación. Durante un viaje alrededor del mundo en 1964, Astor fue atraída lejos de su casa de Malibú, donde estaba haciendo jardinería y trabajando en su tercera novela, para hacer lo que decidió que sería su última película. Le ofrecieron el pequeño papel de Jewel Mayhew en el misterio del asesinato Hush Hush Sweet Charlotte de 1964, protagonizada por su amiga Bette Davis. Filmó su escena final con Cecil Kellaway en Oak Ailey Plantation en el sur de Luisiana. En su biografía, de cine, describió su personaje como una pequeña anciana esperando morir. Astor decidió que serviría como su canto de cisne en el negocio del cine, después de 109 películas en una carrera que abarcó 45 años, entregó su tarjeta del sindicato de actores y se retiró. Años más tarde se mudó a Fountain Valley, en California, donde vivió cerca de su hijo Anthony del Campo, de su tercer matrimonio con el editor de cine mexicano Manuel del Campo, y toda su familia hasta 1971. Ese mismo año, sufriendo de una afección cardíaca crónica, se mudó a una pequeña cabaña en los terrenos de Motion Picture and Television Country House, el centro de retiro de la industria en Woodland Hills, Los Ángeles, donde tenía una mesa privada cuando eligió comer en el comedor de residentes. Apareció en la serie documental de televisión Hollywood A Celebration of the American Silent Film en 1980, en el que habló sobre sus papeles durante el periodo del cine mudo. Después de años de retiro, había sido instada a aparecer en el documental por una excuñada, Bessie Love, que también apareció en la serie. Astor murió el 25 de septiembre de 1987 a los 81 años de insuficiencia respiratoria debido a un enfisema pulmonar mientras estaba
en el hospital del complejo Motion Picture House. Está enterrada en el cementerio de Holy Cross en Culver City, California, y Astor tiene una estrella de cine en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 6701 de Hollywood Boulevard. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como secretos de la historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro, y otra sección que se llama pequeña gran pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.